Unidad en Cristo. Lección 1. La creación y la caída. El propósito de la lección de esta semana es que el sábado es una poderosa fuerza unificadora. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, un lazo de unión, y la segunda, restauración después de la caída. Frecuencia cristiana. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociaran en el trabajo y en el estudio, en el culto y la recreación. El padre como sacerdote de su casa, y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. El sábado estaba destinado a toda la humanidad, como Jesús lo indicó claramente en San Marcos 2, 27 y 28. De hecho, su naturaleza universal se observa en el relato del Génesis, cuando Dios separó el séptimo día, no solo antes del llamamiento de Israel como pueblo del pacto, sino incluso antes de la introducción del pecado. Iniciemos con la primera parte, un lazo de unión. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios se manifiesta en tres personas con personalidad independiente, con roles diferentes, pero son una sola divinidad. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. En la creación, el Padre es la fuente, el Hijo es el intermediario y el Espíritu Santo es el medio por el cual todo fue creado. En la redención, el Padre estaba en Cristo reconciliando el mundo, y el Espíritu Santo fue enviado a la tierra por el Padre y el Hijo para complementar la obra de los tres. Por esta razón, el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra, despojado de la personalidad humana e independiente de la personalidad de Cristo. Al crear Dios a Adán y Eva a su imagen con personalidad, aunque humana, un poco menor que los ángeles, con libertad de elección, con razonamiento y con conciencia moral, tenía como propósito que así como Él es eterno, también los ángeles y el hombre viviesen para siempre, con la condición que dependieran de Él y estuvieran sujetos a sus leyes voluntariamente. Y así habría unidad entre la divinidad y sus seres creados, los ángeles y también del hombre. Por ello, al crear la primera familia, padre, madre e hijos como una unidad, les dio también el Shabbat, séptimo día de la semana de la creación, como un memorial o recordativo de que somos seres dependientes. Por ello, lo más importante del Shabbat es su propósito por el cual fue establecido. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. De estos dos versículos se destacan la importancia de la comunión, dependencia y confianza, unidad entre el Creador y sus criaturas. Un mensaje claro que fluye de la historia de la creación en Génesis capítulo 1 y 2, es la armonía general que existía al final de la semana de la creación. Las palabras finales de Dios de que todo era bueno en grande manera se refieren no solamente a la belleza estética, sino también a la ausencia de cualquier elemento de maldad o discordia. El propósito original de Dios incluía la coexistencia armoniosa y la relación interdependiente de todas las formas de vida. Era un mundo hermoso creado por la familia humana. Todo era perfecto y digno de su creador. El ideal y el propósito original de Dios para el mundo eran la armonía y la unidad y el amor. La naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía al salir de la mano del Creador mancha de decadencia ni sombra de maldición.
La transgresión de la ley de Dios, la ley del amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman todo, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Dios unió consigo nuestros corazones y mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra. Y si Dios es amor, los seres humanos y aún los ángeles no tienen la capacidad de amar, si no está Dios en su vida mediante la comunión y permanencia del Creador y sus criaturas. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, amar es dar comprensión y consideración, perdón y sacrificio en favor de los demás. Si los ángeles y el hombre tuviesen por naturaleza, es decir, en sí mismos, independientemente de la comunión y dependencia del Creador, la capacidad de amar, entonces no habría ángeles rebeldes que manifiesten su total ausencia de amor, sino todo lo contrario, egoísmo, envidia, rencor, odio, maldad, etc. Y los seres humanos sin Dios en su vida manifiestan los mismos males de Satanás y sus ángeles. Entonces no podemos decir que sin Dios tenemos la capacidad de amar y hacerlo profundamente. En su estado de inocencia el hombre gozaba de completa comunión con Dios, pero después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no es feliz en la presencia de Dios. Le desagrada la compañía de los seres santos, y si se pudiese omitir en el cielo, no hallaría placer ahí. El espíritu de amor abnegado que reina ahí, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses inmóviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. El amor es un atributo celestial. El corazón natural no puede originarlo. Esta planta celestial solamente florece donde Cristo reina en forma suprema. Donde existe amor, allí hay poder y verdad en la vida. Dios hace el bien y solo el bien. Los que tienen amor llevan fruto de santidad y finalmente reciben la vida eterna. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El atributo que Cristo más aprecia en el hombre es la caridad, el amor, proveniente de un corazón puro. Este es el fruto que produce el árbol cristiano. Si nos mantenemos en el amor de Dios, rodeará al alma una influencia que será sabor de vida para vida. Continuemos con la segunda parte, restauración después de la caída. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiera intervenido de una manera especial. Después de la caída, la vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento. Al enseñar a sus hijos y a sus nietos a temer a Jehová, con frecuencia se le reprochó amargamente su pecado que había causado tanta miseria a su posteridad. Cuando salió del hermoso huerto del Edén, el pensamiento de que debía morir lo sacudió de horror. La muerte le pareció una terrible calamidad. Por primera vez se puso en contacto con la tremenda realidad de la muerte en la familia humana cuando su propio hijo Caín asesinó a su hermano Abel. Con plena conciencia de que Caín era asesino y reconociendo la maldición que Dios había pronunciado sobre él, el corazón de Adán se quebrantó de dolor. Con mucha amargura se reprochó su primer gran pecado.
suplicó el perdón de Dios por medio del sacrificio prometido. Sentía profundamente la ira de Dios por el crimen perpetrado en el paraíso. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a destruir a los habitantes de la tierra con un diluvio. La sentencia de muerte que había pronunciado su Hacedor sobre él, su Creador, que al principio le había parecido terrible, después de haber vivido algunos siglos le pareció justa y misericordiosa de parte de Dios, pues ponía fin a una vida miserable. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. La mentalidad pecaminosa es enemistad con Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Debe haber un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede edificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios y a la santidad. El Salvador dijo: quien no nazca de nuevo, a menos que reciba un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos designios inmóviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. El Señor ha apartado para sí a los que son piadosos. Esta consagración a Dios y separación del mundo se ordena definitivamente tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todo el pueblo de Dios constituye un solo cuerpo. Tienen una sola cabeza que dirige y gobierna el cuerpo. La bendición del Señor acompañará a su iglesia mientras sus miembros trabajen unidos, sirviendo con amor a aquellos que tanto necesitan el Evangelio. Decidamos hoy mantenernos constantemente en comunión y dependencia con Cristo y con el Espíritu Santo, y recordar siempre las palabras del Señor en San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer.